Hola gente, ¿cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. No es la charlita que tenemos cotidianamente, un grupo de amigos. Es el primer video de esta cuarta temporada. Y quiero que sepan que voy a hacer una pequeña saga de videos en base a las preguntas o a los comentarios que han surgido en el vivo. Bueno, que hemos tenido noches atrás, vivo medianamente largo, al que disfruté cada minuto de haber estado en contacto con ustedes. Espero para ustedes también haya sido una linda experiencia, pero bueno, obviamente estoy preparando todo para que las charlitas sean en vivo, en directo, y después, bueno, quede el contenido como para que si lo quieren mirar algún amigo que por ahí no pudo estar, lo vea. El saludo a los amigos de siempre, a los amigos de la primera hora del canal. Bueno, en las charlitas lo nombraré a cada uno. Lo lindo, como dije, es poder saludarlos, tener un intercambio. Bueno, el canal cuenta con la coparticipación del querido amigo Miguel en la asistencia técnica, lo mismo que el querido amigo Gregorio, que siempre está aportando algún dato de color, alguna cuestión técnica también responde. La verdad, muy contento con el equipo que se ha formado y con el grupo que somos. Como dije, voy a hacer una pequeña saga de videos en base a algún comentario que surgió. Y tengo dos seguro, tres y cuatro también ya pensados. Uno va a ser experiencias con clientas. Sí, vamos a hablar quizás de experiencias de índole pasional con alguna clienta. Vamos a hablar sobre mi deseo frustrado de haber tenido un karting, tema que reflotó el querido amigo Marcelo, que no se perdió ningún detalle de todos estos videos que vengo realizando. Después, bueno, obviamente ese lo tengo que hacer inexorablemente porque es la respuesta a un amigo, a un suscriptor del canal que preguntaba qué tal la resistencia del bolso Watchful. Bueno, yo tengo que decir que es espectacular. Tengo que mostrar todo lo que llevo adentro día a día. Créanme que no está en un lecho de rosas el bolso. Eh, Sufre el maltrato de obra, polvo, golpes, arrastraron en el piso y el tipo sigue siendo fiel. Pero bueno, después les voy a mostrar, y créanme que tiene muchas unidades dentro que no cualquier bolso quizás lo resistiría. Punto flaco que le encuentro, quizás el cierre. El cierre me gustaría un poco más reforzado, pero quizás no está pensado para cerrarlo haciendo fuerza. O sea, yo trato de arrimarlo todo lo posible y después lo voy cerrando. Pero el bolso es espectacular. Para los amigos que preguntaron, el amigo que preguntó puntualmente, y le debo ese video, en las tres charlitas en vivo lo tenía al lado mío pensando en empezar a sacar unidades y mostrarlos. Pero bueno, vieron cómo es uno, se va por las ramas y por ahí no generé ese contenido. Pero bueno, el tema de hoy, si bien no es como todos piensan, que somos los técnicos, que vamos a un domicilio y nos esperan las clientas en paños menores, eso, al menos en mi experiencia, no existe, no existe, no ha pasado. Sí, quizás uno con algunas personas tiene un poco más de afinidad, le perdona algunas cosas, tiene alguna que otra atención, incluso hasta por ahí hace un poquito más de la cuenta. Producto de, bueno, el agrado de la clienta por uno, ¿no? Pero bueno, no es un factor que se cumpla todos los días ni con todas las personas. Hay gente que por ahí uno colabora, intenta ayudar por simplemente vocación de servicio y por ser un ser humano. Y siempre hay alguna que otra clienta que, bueno,
nos sentimos tentados a colaborar, a ayudar, simplemente porque la estamos pasando bárbaro en el domicilio y no queremos que se termine ese rato. Y muchos de ustedes me entenderán, dado que están en la misma. Pero bueno, les voy a contar una historia real, pero quiero que sepan que eso que las clientas nos esperan en tanga y todos los maridos sufren infidelidades y demás, todo eso no existe, al menos en mi experiencia. Lo que yo les voy a contar es una historia real, la viví, tuve dos historias, les voy a contar una, las voy a contar por orden cronológico. Sé que este video no le va a importar a nadie, pero quizás algún amigo que tenga ganas de ver contenido del canal, por ahí lo disfrute y bueno, estamos entre una temporada y otra, estamos comenzando la cuarta, así que está bueno que se ponga a punto un poco todo y por qué no tener estos videitos un tanto más distendidos, mientras otros youtubers, no me considero youtubers, pero ellos sí, mientras otros youtubers están intentando demostrar que saben romper unas paredes de un baño, bueno, otros están haciendo casas y el otro, no sé, debe estar jugando con una moladora, pero bueno, al del sombrerito lo desafío a... Incluso he notado una cosa, estuve viendo contenido viejo de él y lo veo siempre con anteojos de sol. No vaya a ser, ojo, que acá los pibes del barrio cuando andan con ojos de sol, con anteojos de sol, es porque tienen los ojos rojos. Y no creo que sea de tanta lectura. Ojota, ojota. Me decepcionaría bastante si supiese eso. Pero bueno, cada uno con su vida hace lo que quiere. Además, decepcionarme a mí no le importaría a nadie. Pero que esté dentro de la casa cambiando una cinta persiana con anteojos de sol me parece raro. O es un superdotado de vista, cosa que me generaría una envidia sana, o quizás necesita ocultar sus ojos por algo. Bueno, al margen. Esta historia es real, la viví yo, 100% real. Yo tengo un vecino, que no vamos a dar los nombres reales por esas cosas, y ya se van a dar cuenta por qué vamos a tratar de preservar algunas identidades. Pero bueno, un vecino, cliente, vieron que para los vecinos mucho no hay que trabajar, pero como lo conozco hace tantos años, lo vamos a llamar Ezequiel. Bueno, yo trabajaba para Ezequiel, le hacía reparaciones cotidianas, cambio de fuelles de inodoro, lamparitas. Después falleció su abuela, él se fue a vivir a la casa de su abuela, llegó su pareja, la pareja quiso, bueno, renovar un poco la casa. Obviamente él contó con mi asistencia en todos esos temas, plafones, presión en las canillas, montón de cosas. Ezequiel no tardó en recomendarme con los padres, ya una casa más linda, más grande. Linda me refiero en el sentido, en cuanto a arquitectura, distribución, más linda para trabajar en sí, porque quizás no era tan antigua, o sea, si uno necesitaba pasar un cable más por las cañerías era mucho más fácil. Estaba mucho mejor que la casa de la abuela, que quizás era de la década del 50, como la mía. De hecho, con mi casa, acá a 3 cuadras, estamos con los fondos, o sea, son casas contemporáneas. Después él la volteó e hizo una nueva. Bueno, si sigo dando datos ya se va a saber quién es, pero bueno, no importa, no vamos a dar nombres. Bueno, no tarda en recomendarme con la familia, con los padres. Voy a la casa, le hago varias reparaciones, van pasando los meses, me siguen llamando por cuestiones del parque, donde no prendían reflectores, no andaban determinadas canillas que por ahí llevaban agua al jardín, la madre fanática de las plantas, del riego. Bueno, me fui como familiarizando e interiorizando con los padres de este muchacho.
Un día conozco al padre, vamos a llamarlo el señor Hugo. Conozco al señor Hugo, siempre a mí me pagaba la madre. Él, el padre, tenía una flota de camiones, el cual llevaba y traía o llevaba plantas de reciclaje o no sé a dónde corresponde, residuos patológicos. Bueno, un día termino mis tareas, él ya me había visto, vamos a llamarlo Hugo. Hugo ya me había visto, nos habíamos medio interiorizado. Esos viejos pillos, esos viejos que saben sacar la personalidad de cada uno, sacar la personalidad de cada uno más o menos. Bueno, fui a la casa a hacerle un trabajo y pidió a la señora que por favor no me abone, sino que él, cuando iba a ver a su hijo, iba a pasar a saludar a su hijo, me pagaba. Bueno, yo pensé que me estaría desconforme con alguna cuestión técnica o con alguna mano de obra mía o con algo. Digo, ningún problema, que pase cuando quiera. Yo vivo a la vuelta. Si está mi coupé en la puerta estoy yo, si no estoy en el taller, ya sabes. Perfecto. Listo. A la noche pasa. Pasa el señor Hugo. Bueno, me paga. No objeta nada de mi mano de obra. Y me empieza a contar una historia. Me dice, mira, vos sos un guachito piola. Yo en aquella época tenía 26 años. Vos sos un guachito piola y te voy a contar algo. Pero acá no. En la puerta de mi casa. Acá no. Vamos a tomar un café y te cuento. Digo, bueno, esperé que agarro la billetera porque yo estaba con los shorts. Yo cuando llego a mi casa y culmino mi día me pongo los shorts, los jogging cortados, depende cómo amerite. Bueno, me dice, no, vamos así, yo paro siempre en esa estación de servicio. No hay problema, vamos a tomar un cafecito que quiero hablar con vos. Vos sos un guachito piola. Bueno, vamos con el señor Hugo, vamos en su camioneta, tomamos un café. Y me dice, mira, te voy a ser sincero, esto no lo hablé con nadie, ni con mi acompañante del camión, que lo vi prácticamente desde que nació, pero no me despierta confianza. Yo hace un tiempo salí a un pelotero, los denominados cabarulos, la casa de Irene, bueno, tiene muchos nombres, un pelotero. Fui a un pelotero, conocí a una chica, muy linda, muy buena onda, yo lo escuchaba, y me dice, y la quiero sacar de ahí. Ella vive en una pensión, pero trabaja en este lugar y nada. Tengo pensado, como tengo un amigo que es constructor y construyó una torre en Morón, bueno, no voy a dar la dirección, pero es todo verificable. Le voy a alquilar un departamentito. Por esta sencilla razón, me dice. No, mira, vos sos un tipo que me saca el toque. A mí la chica me gusta. O sea, yo nunca voy a dejar a mi esposa, nunca voy a dejar a mi familia. Pero bueno, con mi señora ya hace 45 años que estamos de los 18. A mí me gustó esta chica. Bueno, perfecto, le digo. Me dice, yo necesito contar con vos, porque yo durante el día estoy trabajando. Le voy a alquilar este departamento. Necesito que nadie lo sepa, obviamente. Como sé que sos un tipo piola y nadie lo va a saber, te lo estoy contando. Yo necesito que vos me ayudes a mudarla, a que esté todo en funcionamiento. Le digo, bueno, pero si es un edificio a estrenar, va a ser muy poco lo que va a necesitar de mí. Me dice, no, hay que hacer un montón de cosas, hay que hacer un montón de cosas. Primero y principal, hay que conectar plafones, hay que... muchas cosas. Bueno, perfecto, sí, cuente conmigo.
Me dice, obviamente no me vayas a ir a cobrar a mi casa. Esperá que yo pase por tu casa o por tu taller y te tire el billete. Ningún problema. ¿Cómo nos manejamos? No, yo le paso tu número y bueno, ella se va a comunicar. Yo, en tanto y en cuanto, te voy a ir llamando cuando tenga la posibilidad y me contás o si no, bueno, no te preocupes que yo me voy a acercar. Vos no te acerques a mí por este tema. Perfecto. Yo sé que vos sos un guachito, que si le ponen los kinder en una morsa, no habla. Bueno, el señor Hugo falleció porque si estaría viendo este video se tendría que poner los kinder en la morsa. Bueno, pasaron 2 o 3 días, me llama esta chica que vamos a llamar, no sé, Julieta. Me llama Julieta y me dice, hola, ¿qué tal? Sí, siciliano, sí. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Me dio su número Hugo porque tengo que hacer unos arreglitos en el departamento, algunas cosas menores, pero bueno, hay que hacerlas, él no tiene tiempo, no puede. Claro, el hombre me explicó, me dice, mira, yo no voy a dejar nunca a mi familia, pero necesito tener un lugar cuando yo tengo media hora y quiero pasar, paso y se acabó el problema y no tengo que andar yendo a un hotel, un albergue. Bueno, quiero manejar mis tiempos y gasto prácticamente la misma guita y acá no estoy cómodo. Entendámonos, somos grandes. Listo, ningún problema. Bueno, me llama, como les estaba diciendo. Le digo, bueno, puedo pasar a ver qué hay que hacer mañana a las 2. Me dice, no, pero ya veniste con algunas herramientas. En aquella época no había ni para que mande video ni fotos, o sea que más o menos me explicó el trabajo. Yo siempre tuve las cajas con muchas cosas eh, para áreas de plomería. Tenía una caja mixta, como tengo ahora, pero bueno, ahora tengo la posibilidad de que manden un video y no llevar tantas cosas. Llevaban mechas, agujereadora, todo. Bueno, voy. Julieta me atiende. La miro. eh, un poco me dije, a ver qué gusto tiene el viejo. Ah, qué sé yo. Yo era un guachito, como dije, 26 años, como mucho, no, como mucho, 26 años. Ella quizás un poquito más, 35. Pero para el viejo Hugo era un caramelito importante. Bueno, miro lo que hay que hacer. Había comprado con todo el entusiasmo del voy a tener mi departamento, los plafoncitos y bla, que bli. Bueno, le instalo los plafones, que esto que el otro. Obviamente me trataba distante, yo también, yo metido en lo mío, sin ningún tipo de intención de ninguna de las dos partes. O sea, la señora del viejo Hugo. Listo. Bueno, cuestión que van pasando los días, se larga una lluvia, como el departamento estaba terminado, pero vieron que cuando se mudan algo a estrenar empiezan los problemas. Se larga una lluvia, parece que habían dejado tapada la cámara pileta de patio, eh, y nada, se rebalsó, se inundó. Había caído material de obra, pues no estaba hecha por manos con que trabajen muy prolijamente. Había un montón de falencias en el departamento. Bueno, me llama esta chica, a todo eso después pasó el viejo Hugo, me tiró la plata que correspondía por los plafones, listo. Me dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Lo llamo. Ah, ¿te puedo tutear? ¿Vos sos más joven que yo? Sí, le digo, por supuesto. Mira, te llamo porque se me inundó el patio. Tengo el patiecito inundado y no sé qué hacer. Bueno, listo. Yo me basé en lo que me dijo él. Le digo, mira, si no es muy urgente, bancame hasta mañana porque ahora estoy trabajando, no puedo. No me puedo dedicar a lo tuyo de lleno. No, no, está bien, está bien. Era para ya arreglar. Mañana me viene bárbaro. Listo. Bueno, voy, me arremango los pantalones, me saco las zapatillas. Tenía literalmente así de agua.
saco los 4 tornillitos de la rejilla, empiezo a sacar escombros, bueno, paso la cinta, ya con sacar los escombros el agua bajó, se fue, perfecto. Bueno, ahí ya hablamos 2, 3 palabras más, que esto, que el otro. Me dice, no, yo me dedico a lo que es tarot. Yo reservado, no decía nada, ni de mi vida, ni preguntaba. Yo me dedico al tarot, tiro el tarot. Ah, qué interesante, bueno, sí. Así que nada. Dale, perfecto. Ya me saludó con un beso. O sea, un beso en el cachete. Chao, chao, que sigas bien. Después te arreglás con Hugo. Sí, sí, ningún problema. Bueno. No lo consideré un trabajo, me olvidé, pero me llama. 2, 3 días después me dice Hugo, ¿cuánto te debo de la destapación? Me comentó que estuviste. Sí, le digo, como usted me dijo que la atienda. Me dice, sí, sí, pero como no me llamaste. Digo, mire, no lo consideré tan... En esa época había plata por todos lados. No lo consideré tan urgente ni nada tan grave, entonces digo, bueno, cuando se junten 2, 3 cositas le aviso. Ah, dale, perfecto. Bueno, bueno, se larga otra lluvia, le ingresa agua dentro de la vivienda. Bueno, aparentemente este hombre hacía un par de días que no la llamaba, que ya no estaba pasando, siempre mantenía el alquiler al día porque se lo cruzaba al amigo, pero bueno, empezó a quedar colgado el tema de la luz, entonces ella me dijo que se empezó a preocupar, qué sé yo. Bueno, nada. ¿Cómo me entero de todo esto? Porque se empieza a abrir la chica. Eh, Digo chica ahora, a mi edad. Se empieza a abrir. O sea, voy, se larga una lluvia, le bajó el agua, bajó por la pared medianera y se le metió dentro de... O sea, habían dejado sin sellar, vieron que se deja un recuadro para la abertura. Bueno, pusieron la ventana, sellaron todo alrededor y arriba dejaron sin sellar. La única manera que se me ocurrió, todavía no estaba muy en auge el poliuretano expandido, una maderita que entre clavada, sin romper ni deformar nada, y silicona, 1 centímetro de silicona de adentro, 1 centímetro de silicona de afuera, se acabó el problema. Bueno, se empezó a abrir, qué sé yo. Listo, quedó la reparación hecha. Cuestión que bueno, me llama al poco tiempo y tenía un pequeño problema. No tenía un pequeño problema, había comprado un caloventor ventilador que en aquel momento, bueno, ya estaba entrando el invierno y el departamento era bastante frío dado que carecía de estufas. Tenía las tomas para poner aires acondicionados en todos lados, pero aparentemente el señor Hugo ya no estaba aportando tanto ni iba tan seguido. Entonces, bueno, se compró el caloventor, me pidió que se lo cuelgue. La mejor onda, ya tomamos unos mates, se lo coloqué, el caloventor. Me dice, bueno, esto te pido que no lo arregles con él, cobrámelo a mí. Le digo, no, ¿cómo te voy a cobrar? Tenés la mejor onda, qué sé yo. Bueno, pero porque también entre risas y risas, ustedes saben cómo es. Bueno, tenés la mejor onda, fueron 2 agujeritos, lo colgué, el toma está ahí al lado, aparte, la mejor onda, tomamos unos mates. Bueno, dale, que esto, que lo otro. Ya después, no me llamaba para trabajos. O sea, me llamaba, me di cuenta que quería hacer cosas, por ejemplo, y esto es real, cuando entraba al baño, alguien, cualquiera, yo, ustedes, ella, prendía la luz y se prendía el extractor en el mismo acto. Bueno, ella quería sectorizar las luces del espejo, el forzador y la luz central. O sea, no podía ser que prenda todo al unísono, pero lo hicieron así, construcciones baratas, chetas o semi-chetas, pero mal hechas. Le digo, mirá, si los tengo que verlo, si los ya me decía Tano, ya era otra cosa. Si los 3 retornos llegan a la caja, va a ser mucho más sencillo. Ahora si hay que hacer los 3 retornos y poner 3 teclas, va a ser un trabajito un poco más elaborado.
Bueno, me dice, ¿y qué te convendría a vos? Y sacar y que estén los 3 retornos en un solo borne de la tecla y los desvinculo y eso sería rápido. Sí, no me llevaría demasiado. Ay, qué lástima, ojalá no estén. ¿Cómo ojalá no estén? Claro, porque quiero estar con vos, la verdad me estoy sintiendo sola, que esto, que lo otro. Bueno, 2 más 2 es 4, la Tierra es redonda. Eh, Hice el trabajo. Eh, yo en un momento me acerqué al señor Hugo para comentarle que ya estaba haciendo más trabajo, pero para que por favor me desvincule, pues también quería mantener el código. Y me dice, mira, estoy atravesando un mal momento en mi familia, sumale a que, bueno, mi señora, la señora oficial, está internada, hay que hacerle un trasplante en el peor de los casos, así que no me puedo dedicar a ella. Yo sigo pagando el alquiler, esto no figura en ningún lado, pero que se quede tranquila, a mí decime cuánto te debo y ya, bueno, no sé, si te llama, como, bueno. Ah, no, le digo, habían quedado un par de cositas, pero si usted me dice así, yo tampoco le consulté. Me dice, no, vos procediste como habíamos arreglado. Yo ya no me puedo hacer cargo de esta situación. Yo la voy a bancar 6 meses. De hecho, le voy a dar una plata a mi amigo, vamos a decir, el judío. Le voy a dar una plata a mi amigo el judío, es de otra etnia. Y que por 6 meses viva. Después yo hablaré con ella y que se busque otra cosa. Medio que me cimbronó el piso porque yo digo, uy, cuánta información estoy manejando que yo no necesitaba saber. Pero bueno, yo sabía que él ya no iba a ir, o no iba a ir tan seguido. La cosa es que bueno, empezamos a frecuentarnos más, a vincularnos más, y empezamos a tener una relación. Una relación de, no les diría de noviazgo. Les pido perdón por la notificación, pero bueno, no puedo poner modo avión en este momento porque todavía estoy en horario de trabajo. Pero bueno, empezamos a tener una relación. De mi parte no era demasiado, no estaba demasiado comprometido sentimentalmente. Ella, producto de la soledad y la vida que tuvo, sí se había entusiasmado, se había involucrado conmigo. Y bueno, vivimos una historia linda, unos 6 meses. Bueno, todos dirán hasta que se terminó el alquiler. Y claro, sí, hasta que se terminó el alquiler. Después ella, producto de sus oficios, pudo alquilar un departamento eh, y, y bueno, obviamente sus sentimientos eran sinceros, eh, pero bueno, yo no era lo que quería para mí, ni tampoco era algo tan importante, sino obviamente hubiese tomado otra determinación. Era un departamento a estrenar, era como alquilar hoy un departamento a estrenar. Yo no pensaba bancar eso. No tenía ni mis hijas, no tenía nada, ni mi sobrino había nacido, pero yo no quería esa responsabilidad porque no era algo que yo había deseado. Si fuese fuese el amor de mi vida o hubiese estado enamorado, yo no tenía problema. Pero la pasábamos muy bien. La pasábamos muy bien y era una compañera muy noble. Era una compañera muy noble. Bueno, a todo eso aparece el señor Hugo, eh, sin saber que yo estaba teniendo una relación con ella. Se presenta, obviamente el tipo siempre tuvo la llave, podía entrar en el horario que quería. Se presenta, medio que como que la empieza a extrañar pasionalmente. Y bueno, le habla, pero ella no quería saber nada, no quería que pase lo que él iba a buscar. Sus sentimientos ya estaban en otro lado y es como que le tenía un poco de rechazo. Y bueno, nada, el señor Hugo se terminó enojando con ella. Si yo vengo a buscar esto y las cosas estaban claras así y cumplí hasta ahora,
no, me dejaste retirada. Bueno, ella puso un montón de excusas que me las contó, pero no se dejó tocar más por él. Y nada, se vencieron los 6 meses, 8 meses creo que fueron en el final de cuentas. Se consiguió un departamentito. Creo que le dio una plata este hombre y se puso una santería muy cerca del cementerio de Morón, y el departamento que alquiló no era demasiado lejos. O sea, la dejó con una salida laboral, digamos, pero bueno, traicioné la confianza del señor Hugo. Él, nada tonto, nada sonso, le dijo, yo sé que vos con alguien estás. Prefiero que no me cuentes con quién, pero yo tengo mis sospechas. Así que, amigos, esta historia es 100% real. La verdad, fue una de mis experiencias. La he pasado muy bien con ella. Hemos salido, hemos cenado, pero estábamos en distintas sintonías y apuntábamos a cosas distintas. De la manera más menos pensada, de la manera más irrisoria, salió una relación. Así que bueno, no es que me metí con una clienta, porque el cliente en teoría era el señor Hugo, ya fallecido. Así que nada, les quería contar esta historia, producto de la pregunta que surgió en el vivo. Como también voy a desarrollar otros videos, como ya dije, donde cuento y respondo algunas anécdotas. Por ejemplo, el amigo Marcelo que habló de mi deseo frustrado de tener un karting. Bueno, quiero que sepa que voy a contar de nuevo la historia, dado que ha dejado muchas preguntas, porque yo la abordé por arriba en el momento para no contar toda de nuevo y aburrirlos, pero la voy a volver a hacer. Que está pendiente el bolso Watford. Y nada, les mando un saludo, les agradezco por mirar, por participar, por opinar, por comentar. Acá no tienen que suscribirse, no tienen que dar like, no tienen que hacer nada de lo que no quieran. Así que nada, les mando un saludo y les dejo una historia más real de mi vida real. Saludos, amigos.